A ver, vamos a llamar por lista y me van respondiendo y bueno, ya hemos pasado o sea, vamos aumentando en los cursos, vamos aumentando año tras año, va al comienzo, en las primeras lecciones que se van tomando en consideración que son nuevos, ¿no? Que son nuevos, ¿no? Entonces, a medida que vamos avanzando y pasamos segundo año, se supone que ah, Pastor Antonio. algunas cosas básicas ya es otro nivel, por decirlo así, ¿no? Por eso es segundo año, ¿no? Entonces también, justamente con eso, tenemos que ir evaluando algunas cosas. Entonces, en el curso que vamos a llevar en esta ocasión, bueno, siempre casi nos vamos a encontrar por lo general con cursos de doctrina, ¿no? En cursos de doctrina. Por eso que hemos llevado introducción a teología sistemática, la misma teología sistemática lo explicamos y después las doctrinas principales, ¿no? Hemos llevado doctrina de Dios, la anterior, y ahora vamos a llevar cristología, que es doctrina de Cristo, ¿no? Entonces, la doctrina de Cristo es una doctrina principal y si hay un error, ya no estábamos hablando de cristianismo. Y a través de la historia de la iglesia se han detectado muchas herejías, aunque a veces no las hemos detectado. Entonces vamos a alternar en este curso de Cristología comparando la doctrina bíblica con los enunciados de algunas sectas que conocemos, ¿no? Algunas, vamos a conversar acerca de eso también. Pastor Entonces vamos Antonio. a, sí, Pastor Antonio, me encontré esta cruz, miren. sí, sí, me estabas mostrando. ¿Dónde la has Pero encontrado? en la calle, Ujú. mira esta cruz. Con un crucifijo y un hombre ahí. Supuestamente. Pero un católico es. ¿Qué hago con esta cruz, pastor? Debe ser. No sé, Profesor es, Antonio, buenas noches. hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Pero está bonito, parece que fue de un católico. Todavía en Sí, el trabajo, saliendo del trabajo. listo. Vamos escuchando ahí para que no te pierdas nada. Profesor, estoy ¿Sí? saliendo del trabajo, ¿ya? Está bien, no te Sí, preocupes. sí, sí, Anda acá estamos ya escuchando conectados. y algunas cosas vas tomando Ya, nota para listo. cuando ya llegues estemos conectados. Muy bien. Entonces, bueno, Sí, sí, no se preocupen. sí. Esa cruz, bueno, sí, no, lo que significa, pues, para un católico, pues, tener otro significado para el evangélico, ¿no? A veces los evangélicos no queremos saber nada con lo que los católicos hacen, ¿no? Y, por ejemplo, si nos vamos a la práctica, la cristología entre iglesia católica e iglesia evangélica es hay dos o tres puntos de diferencia, ¿no? Que después los vamos a ver, pero principalmente ellos, si creen en Cristo y creen que es el Hijo de Dios, y con respecto a lo de las naturalezas que vamos a tratar, ¿no? Es muy similar, ¿no? Nosotros venimos desde una teología desde el punto de vista de San Agustín. No sé si ustedes hemos podido conversar en alguna clase, y eso no quiere decir que San Agustín es la máxima autoridad de lo que nosotros hacemos, ¿no? Algunos dicen, no, yo soy de Calvino. Calvino no es la máxima autoridad, la Biblia es la autoridad. Ahora, Claro. cada hombre de Dios ha tenido errores a través de la historia, ¿no? Ha tenido errores, ¿no? Algunos dicen, no, gracias a Lutero, sí, pero Lutero también tuvo problemas, que vamos a ver también un problema que tuvo Lutero, un problema fuerte, que si ahorita él negó algo acerca de un libro en la Biblia, él tuvo un canon. ¿Han llevado texto y canon ya? Aún no, pastor. Todavía, ¿no? Sería importante cuando lleven el curso de texto y canon, Sí, eh, ¿cuál bueno, es? son cursos que debieron, bueno, ya se tomará, pero tienen que, mi recomendación es que tengan Lo que imita. mucha dedicación cuando estudien texto y canon, Tu audio, porque en texto Carlos. y canon se va a explicar cuáles son los libros, por qué han sido aceptados dentro del texto, dentro de los 66 libros que nosotros tenemos, ¿no? ¿Por qué razón el Antiguo Testamento? ¿Por qué son 39, ¿no? ¿Y por qué en la Biblia católica
si bien es cierto, reconocen los 39, pero les agregan unos deuterocanónicos, ¿no? ¿Y por qué el Nuevo Testamento son 27? ¿No? Porque por ejemplo, para Lutero, él no consideraba el libro de Santiago como un libro inspirado. Él decía que era un libro que se oponía a las Escrituras. El gran estudioso de las Escrituras. Por eso, una vez más, decimos, por eso quiere decir que lo que hizo Lutero está mal, no hizo, pero se equivocó. Entonces, a través de la historia, vamos a encontrar que hay hombres que han intentado explicar algunas cosas, y en este caso, explicar la naturaleza de Cristo. Eso es cristología. Entonces, nosotros no podemos decir simplemente por nuestra, yo no entiendo, esto no se entiende, entonces así es. No podemos decir eso porque debemos tener cuidado lo que la Biblia nos informa, lo que la Biblia dice. Eso es doctrina bíblica. Y hemos tratado el tema de las doctrinas, ¿no? Hemos explicado en alguna ocasión el tema, hicimos una explicación de si se perdía o no la salvación. Lo hemos tratado, ¿no? Creo que la mayoría sí comprendió. Algunos tal vez no lo han comprendido claramente, simplemente dicen, bueno, creo que es razonable. Tal vez otros piensan que la salvación se pierde. Entonces, la pregunta es ¿por qué se llega a dos conclusiones totalmente opuestas? ¿No? Entonces, la doctrina del tema de la salvación es una doctrina, como dijimos, secundaria, que no vamos a estar discutiéndolo porque el que salva es Dios, ¿no? Pero tener la certeza es importante. Por lo menos como iglesia presbiteriana, considerar el tema de la predestinación en los decretos del Señor nos va a permitir poder entender que la salvación, el que ha nacido de nuevo, la persona que es una nueva criatura, ha sido regenerado, no pierde la salvación. Entonces, ¿qué pasa con los que piensan que se pierde la salvación? Es que creen que las personas pierden la salvación una vez que han sido regenerados. El que ha sido regenerado no la pierde. Es imposible, según la Biblia. Entonces, ahí está el punto, ¿no? Entonces, de eso tratamos de ver y explicar. Tal vez nos tome más tiempo poder comprenderlo, pero por ahí va el tema de las controversias. Entonces, en tema de cristología, ahí sí no podemos aceptar a alguien que hable acerca de la naturaleza de Cristo diferente a lo que dice la Biblia. No puede haber dos interpretaciones. Una es verdad y la otra, ¿qué cosa sería? Ustedes díganme. ¿Herejías? Mentira. Es falso. Es falso, es mentira. No conoce la Biblia. Entonces, en este espacio de estudio de teología, ustedes no pueden terminar de estudiar cristología y pensar que Cristo ha sido creado, por ejemplo, ¿no? Es el Hijo de Dios, ha sido creado. Esa es la lógica, ¿no? La lógica, hay un Padre, entonces ha sido su creación el Hijo. Pero la Biblia no da esa información. Esa es una conclusión que nosotros podemos llegar, pero la Biblia dice que no. Entonces empieza la situación. Entonces, ¿por qué el Hijo oraba al Padre? ¿Cómo es que puede haber dos? Ya tratamos Trinidad, que es un punto bastante difícil, y espero que haya quedado claro el tema de la Trinidad. Dios en tres personas, ¿no? Las tres personas son Dios. Y hoy día vamos a partir de hoy día, estas lecciones, va a tener que ver con la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Y si es la segunda persona de la Trinidad, es Dios. Pero también dice la Biblia que es hombre. El enunciado de la Confesión de Fe de Westminster dice Dios hecho hombre. Dios hecho hombre, ¿no? Entonces, no disminuye el hecho de ser, de por haberse convertido en hombre, el hecho de tener humanidad, no disminuye su grado de Dios, ¿me entienden? O sea, no disminuye el ser Dios. No es un Dios menor, no lo es.
Y mantener esa tensión es un trabajo teológico, ¿no? El trabajo teológico no solamente es un trabajo académico, sino es entender en las escrituras lo que las escrituras dicen. Ahí está nuestro punto. No podemos decir nada que la Biblia no dice. Entonces, principalmente, vamos a tratar en estas clases, 8 clases que vamos a tener, de poder conversar todos esos asuntos. Y en esta ocasión no podemos llegar con la libertad que de repente hablé con respecto a algunas doctrinas secundarias, con respecto a la doctrina de la cristología. Una es la verdad, la otra no es la verdad. ¿Qué espíritu estará guiando a esa persona? Yo no lo sé, pero no es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hemos hablado sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía ¿a dónde? A toda la verdad. Entonces, al que lo guía a otra cosa, ¿qué lo está guiando? Es la pregunta. Yo hago esa pregunta y con esa pregunta quiero empezar. Si alguien tiene otra respuesta diferente a la que la Biblia dice y las controversias no las sabe poder explicar, entonces, ¿qué espíritu está guiando a esa persona? Entonces, equivocarse es de humanos, ¿no? Reconocer que me he equivocado y que estoy yendo contra las escrituras, hay que reconocerlo. Pero cerrarse y empezar a enseñar una doctrina extraña de las escrituras es una herejía. Es una herejía. Y nosotros debemos defender eso. No puede haber un líder en la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú con otra enseñanza que no sea la bíblica. ¿Estamos de acuerdo? Y todos vamos a decir, yo soy bíblico. Los herejes dicen que son bíblicos. Pero siempre la filosofía, su razonamiento, su entendimiento predomina a lo que dicen las escrituras. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús nació ¿de quién? ¿De quién nació? ¿En dónde creció antes de nacer? En el vientre de María. La Virgen María, por eso es Virgen María, estaba virgen, en la Virgen. ¿Fue concebida por quién? Espíritu Santo. Ya. Espíritu Santo. Los judíos, ¿usted sabe por qué no? O sea, los judíos, los primeros judíos cristianos creían que Jesús sí venía de María, pero que su papá era José. Entonces uno dice, ay, yo quiero ser un judío, todo la enseñanza de los judíos, mira que los judíos aprendían así, que los judíos habían cuidado. Los judíos cuando empezaron el cristianismo cometieron una herejía fuerte. ¿Cuál era? Pensar que Jesús era hijo de José. Si bien es cierto, es hijo adoptivo de José, pero fue concebido por el Espíritu Santo. Yo hago una pregunta. ¿Usted puede explicar cómo el Espíritu Santo concibió en el vientre de María? ¿Usted puede explicar eso? Dice que el texto describe metafóricamente, lo cubrió, ¿no? El Espíritu Santo cubrió a María, dice el texto. Muy bien. Pero ¿cómo fue eso? ¿Usted puede explicar? ¿Alguien puede explicar eso? Es un misterio. Nadie, pastor, nadie puede explicar eso. Es un misterio. Ahora, la Biblia dice Solo que yo nomás. el Espíritu Santo ha sido quien ha intervenido en María para que salga embarazada. ¿Correcto? Eso tenemos que creer. Yo no tengo que sacar conclusiones. No, es que seguro que José y el esperma de José era divino y por acá. No podemos explicar eso porque no dice la Biblia. Eso es caer en especulaciones. Eso es caer en falsedades. Blasfemia. Blasfemia. Pastor, Herejía. pero hay un tema también, pastor, ahí, déjame interrumpirte, que es por eso que cuando Jesús predicó en su mismo pueblo, todos le miraron, dijeron, pero tú eres el hijo de José y María, ¿tú quién eres? Entonces, él Claro. quiso hacer las cosas del Señor, mostrar, digamos, su parábola, su milagro, pero es cuando Jesús dijo, bien claro, ¿no? En esta tierra no soy profeta, ¿no? Pero bueno, algo así es la palabra, ¿no? No Sí, puedo ser sí. profeta en mi propia tierra, digo, ¿no? O sea, Es que, claro, es que lo conocían. Entonces Claro. ellos decían, sí, viene de parte de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento eran hombres santísimos, por decir así.
el ungido de Dios, ¿no? Eso era un profeta, viene con palabra de Dios. Entonces a Jesús lo consideraban de esa. ¿Quién dice? Por ejemplo, Jesús llega un momento que le dice a los discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí? Ah, que tú eres Juan el Bautista, tú eres Elías. Y les hace una pregunta a Jesús. ¿Se acuerdan, no? Mira, estamos yendo al texto bíblico. Yo no estoy yendo a mi razonamiento, al razonamiento de algún teólogo. Ahora, si a otros han estudiado esto y nos ayudan, claro, más fácil lo voy a poder comprender, porque alguien lo estudió y posiblemente se equivocó. Otro lo refutó y conversaron, y 2000 años han conversado acerca de eso. Así que nosotros tenemos una ventaja de tener más información. Pero el hecho de tener más información no quiere decir que sea la verdad, sino que nos ayuda y nos da luz al texto bíblico. Lo puedo entender mejor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué le pregunta a Jesús? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Ya, la gente dice, los judíos dicen, porque ellos esperaban al Mesías. Es el Mesías esperado. Bartimeo no tenía conocimiento de Jesús, lo único que sabía que era el Mesías. Y él dice, Jesús, Jesús, hijo de David, ¿no? Hablando del mesianismo, ten misericordia de mí. Los revolucionarios de ese tiempo, como Simón el Celote, como Judas era uno de los revolucionarios de ese tiempo también, ¿no? Ellos esperaban al Mesías, a un Mesías que es un guerrero, pero cuando lo ven hablando de amor, de perdón, dice, este no es un Mesías que viene a salvarnos de los romanos, y se decepciona. La pregunta es, ¿por qué Pedro responde como responde? Le pregunta a Jesús, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro levanta la mano, ¿no? Usted sabe que Pedro es sanguíneo, ¿no? Entonces Pedro levanta la mano, yo sé, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, te has sacado 20, has aprobado el curso de teología y cristología. Pero esa información, escuchen por favor, esa información no ha sido un razonamiento filosófico, ni teológico, ni del judaísmo, ni del fariseísmo, ni de nada. Eso te lo ha revelado, ¿quién? Espíritu Santo. Mi Padre que está en los cielos. Suficiente. Si el Padre nos revela, suficiente. ¿Cómo nos revela Dios? Hemos estudiado revelación, la revelación general, que no nos habla exactamente de quién es Dios, quién es Cristo, cómo el pecado, no nos habla la revelación general. Vemos que hay un Dios que existe, pero hay una revelación especial. ¿Cuál es esa revelación especial? Las Escrituras. Las Escrituras. Y las Escrituras revelan que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y Pedro escribe eso. Los evangelios registran eso, porque eso es verdad, eso es inspirado. Entonces, frente a lo que dice Jesús acerca, ¿no?, de la inspiración de Pedro, entonces le pone 20, pues, ¿no? 20 en teología. No necesita simplemente creer, y él tenía esa fe en ese momento para creerlo. Pero momentos más adelante, el mismo Pedro, que se sacó 20 en teología, Jesús anuncia ¿qué cosa ahora? Por segunda vez anuncia su muerte. ¿Y qué dice Pedro? Como él ya se sacó 20, es el número 1 de la promoción de los 12. ¿Estamos de acuerdo? Si fue el primer seminario cristiano que hubo, eso fue de los 12. Sale el número 1 de la promoción. Ahora el número 1 dice mi razonamiento, y ahí comete un error. ¿Cuál fue el error? Bueno, no fue una herejía, estaba aprendiendo. Hay que entender que se estaba formando recién el tema todo de la iglesia, estaba el Señor enseñando. Y dice, voy a morir, es necesario. Y Pedro se levanta como representante de la promoción número 1 del cristianismo, se levanta y dice, tal cosa no te ocurra, mi vida daré por ti. Pedro le dice, cállate, Satanás, le dice.
Satanás. En antes se sacó 20, ahora 0. Y con ese 0 menos 20, ya desaprobado en el curso. Imagínense. Entonces, ahí ¿cuál es la diferencia? No tuvo revelación, Pedro. Simplemente su amor por el Señor, que es natural, porque Pedro sí amaba al Señor. En Juan capítulo 21, el Señor, después que lo niega, ¿no? Se cumple la profecía. El Señor, ¿me amas? 3 veces, al final dice, Señor, tú sabes que te amo. Interesante. Pero en la respuesta esa de, no te acontezca eso, Señor, el Señor le dice Satanás, ¿no? Porque no pones la mira en las cosas de Dios. No estás poniendo, no estás entendiendo. Eso, mejor dicho, no te lo ha revelado mi Padre. Simplemente tu emocionalismo, tu amor desmedido no entiende que yo debo morir. Que esa es la voluntad del Padre. Todavía él no entendía eso. Se da cuenta, ¿no? Entonces, ahí vemos un ejemplo claro, el tema que lo que dice Dios es importante. No tenemos que nosotros mezclar lo que me parece, ¿no? Porque vamos a caer en errores, ¿no? Y ahora nosotros tenemos la facilidad de que toda la doctrina ya está en la Biblia, ¿no? Entonces, todas las enseñanzas de la Biblia, ahí es donde nosotros tenemos que estar revisando, estudiar, comparar, etcétera. Y hay gente que ya lo ha hecho. Nosotros lo que vamos a hacer es revisar todas esas doctrinas para tenerlo claro y que lo podamos explicar y poder principalmente, como estudiantes de la Biblia, poder detectar las herejías que son pronunciadas los domingos en los cultos. Pastor, Bueno, sí. pastor, sí, interesante, pastor, lo que usted está hablando. Y también sería bueno, pastor, nosotros como iglesia presbiteriana, tomar la doctrina, ¿no? O sea, hay muchas doctrinas que meten a la iglesia y, de verdad, y eso confunde. Es muy importante que la iglesia ponga la doctrina de Dios, la iglesia presbiteriana, ¿no? Y estar ahí plantado, ¿no? Y enseñarle también y hacerle ver. Sí. Muchas Sí. ahorita están entrando muchas herejías, pastor, en las iglesias, muchas cosas. Ya están metiendo cosas del mundo a la iglesia, pastor. Así es. Entonces, y lo hace ver lo bueno, lo malo, y lo malo, lo bueno. Y ahí Así estamos, es. están siendo confundidas las personas. Sí. Hay que distinguir también en este sentido las doctrinas, como hemos visto, nosotros no, como que alguna persona llega a la iglesia, ya ven, te voy a adoctrinar. Tampoco, ¿no? Porque se ve como que, o sea, la gente, doctrina, ¿qué es esto? Se asustan, se van corriendo, ¿no? Pero doctrina es enseñanza, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que enseñarle a las personas cuando llegan, que Jesús es Dios hecho hombre, ¿no? Y tenemos oportunidades para enseñarle en Navidad. En Navidad, en las iglesias debemos enseñar principalmente el tema, con el tema de Navidad, pues todo, no sé si ustedes celebran Navidad, pero bueno, es una buena fecha para poder hablar acerca del nacimiento virginal de Jesús, la razón para la cual vino. Obviamente sabemos, ¿no? Pero ese hecho de que Jesús es Dios hecho hombre, 100% Dios, 100% hombre, hay una unión. Eso es una unión hipostática. La vamos a ver también. Porque el término es un término griego. Ese término de hipóstasis, que después lo vamos a ver con tranquilidad, es un término griego que habla de la unión de las dos naturalezas. 100% hombre, 100%. ¿Cómo se une eso? Entonces vamos a ver bíblicamente es eso, porque la Biblia nos dice cómo se relaciona, cómo se comunica, es justamente un misterio, ¿no? Pero la Biblia nos da algunos rasgos, algunas características donde dice que sí, que Jesús es hombre, pero que también es Dios, recibe adoración. Después vamos a ver los textos bíblicos. Entonces, eso es importante, ¿no? La segunda persona de la Trinidad. Entonces, una de las preguntas más fuertes es, por ejemplo, estoy solamente presentando el curso un poquito para ver lo importante que es. La pregunta es, en la cruz, ¿quién murió? ¿Dios? Jesús. Pero entonces la pregunta a eso es... El Hijo de Dios. Jesucristo, hombre. Muy bien. Ya se acuerdan, ¿no? Cuando hemos llevado un poquito de cristología lo vimos rapidito, ¿no? Ahora lo vamos a profundizar. O sea, ¿quién murió en la cruz?
Jesucristo, hombre. Sí, Dios. Claro, muy bien, Bien. hermano. Leo, León, Leo, mi 20, mi 20. hermano Leo, buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Entonces, el que murió fue la persona de Cristo. ¿Cómo es la persona de Cristo? La segunda persona de la Trinidad. 100% hombre, 100% Dios. La pregunta es, ¿y qué parte murió? Ah, murió el hombre. No, murió la persona de Cristo. Pero si Dios no puede morir porque es eterno, ¿te das cuenta? Hay una tensión que no puede, es como que estás agarrando algo. Si tú sueltas uno, se te cae. No puedes soltar. Entonces, ¿quién murió? La persona de Cristo. Y la persona de Cristo era 100% Dios, 100% hombre. Ese murió, pero volvió a tomar su vida en la resurrección, el poder de la resurrección. ¿Se da cuenta? Y nosotros, por fe, nos apropiamos de ese poder de la resurrección. Por eso que cuando nos bautizamos, las señales, el que, muere y renace, ¿no? Por eso que a la mayoría le gusta que los ahoguen, ¿no? Ahoga, murió, sale, viví. Es un poco más representativo. Al margen si es por aspersión, eso no lo vamos a discutirlo ahora, ¿ya? Pero la figura es importante, ¿no? Muere en la muerte de Cristo y resucita juntamente con Cristo, porque Cristo fue el primero de la resurrección. Y si Él ha resucitado, nuestra fe es verdadera, pero si no ha resucitado, dice Pablo en Corintios, es pérdida de tiempo, todo es vano, ¿no? Entonces, ¿quién fue el que murió en la cruz? La persona de Cristo. No se separó. Algunos han dicho, no, murió el cuerpo. No, murió la persona de Cristo. Eso es importante, ¿sí? Que lo vamos a ver, ya tenemos un avance ahí, ¿no? Y vamos a ir viendo hoy día también algunos elementos. Muy bien, entonces ya creo que ya han entrado algunos. Voy a tomar lista por esta vez, voy a tomar en el segundo tiempo, ¿ya? Creo que estamos jugando pelota acá, ¿no? En el segundo tiempo, ahí tomamos para que puedan estar todos y poderlos tener registrados a todos. Muy bien. Y dicho esto, quisiera una vez más presentarme. Bueno, todos me conocen, soy el pastor Marco Antonio Ortega de la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú. En esta ocasión vamos a enseñar el curso de Cristología, que es Doctrina de Cristo. Mucho gusto, pastor. Sí, uno de los libros que vamos a utilizar, les recomiendo que utilicen este curso de formación teológica evangélica, el tomo número 4, que es la persona y la obra de Jesucristo, ¿no? Ese es de editorial CLIE, ¿no? De Francisco Lacueva, ¿no? Es bastante conocido, son varios. Y el más voluminoso es el de Cristología. Sí, Entonces, sí. posiblemente no vamos a poder leerlo todo. Voy a buscarlo en PDF, porque hay en PDF y se lo voy a mandar al grupo para que lo puedan tener ahí, pero si ustedes tienen la posibilidad de comprarlo, cómprenlo. ¿No? Ahora, si ustedes les gusta leer en la computadora, ¿no? Eso ya cada uno depende. También, ¿no? La idea es que puedan leerlo, ¿no? No vamos a tratar todos los temas, pero desde ya sería bueno que lo lean todo, porque es práctico, es sencillo, ¿no? Condensa mucho. Hay unas partes que hay preguntas, ¿no? Que entonces a veces leemos y la pregunta como que preguntó algo y yo no he leído eso, entonces, pero sí, por ahí está, entonces leemos y reafirmamos un poco, ¿sí? Muy bien, hoy día estoy preparando, tengo el sílabus para podérselo hacer llegar, pero hoy día yo quisiera evaluar un poco qué cosa es lo que estamos, el grupo, qué cosa es lo que nos estaría faltando para poder tomarlo en cuenta dentro del sílabus. Entonces, la próxima clase les hago llevar el sílabus, cómo vamos a desarrollar, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a ver algunos elementos para ver cuánto de esta área de la doctrina de Cristo conoce, ¿ya? Entonces, no hemos empezado orando, quisiera poder orar y inmediatamente continuamos con la clase. Oremos. Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos das en esta noche de una vez más reencontrarnos para estudiar tu palabra.
y creemos que tu palabra en la Biblia es aquella palabra que tú quieres que escuchemos nosotros. Tú dices que tus ovejas oyen tu voz y cuando oyen tu voz te siguen, Señor. Lo que queremos es seguir. Queremos conocerte. Queremos saber más de ti. No simplemente para tenerlo como un conocimiento académico, Señor, sino para fortalecer nuestra fe. Para tener convicción en cada cosa que hagamos, Señor. Poder no solamente formar nuestras vidas, sino poder entrar a ese trono de gracia que tú nos das. Para poder predicar tu palabra, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, nos esté acompañando cada vez que predicamos. Porque no depende de nuestra elocuencia, sino de que tú estás guiando con tu Espíritu Santo toda la verdad, Señor, acerca de lo que las personas necesitan. Y las personas necesitan conocerte a ti, Señor. Necesitan reconciliarse contigo. Y de eso se trata la iglesia, que nosotros prediquemos tu palabra y tú nos has elegido, Señor, a tu iglesia. A la iglesia de personas que de repente no tenemos capacidades como imaginaríamos sería mejor, Señor, sino que tú nos has elegido, pero en nuestra debilidad tu poder se ve con más fuerza, Señor. Así que guíanos, Señor, durante este estudio, que este estudio sea principalmente para fortalecer nuestra fe, para poder tener esa convicción de lo que tu palabra en la Biblia dice. Ayúdanos, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, para llegar a esa verdad que tú esperas que logremos. Te damos la gloria y honra y ayúdanos a permanecer estas 8 clases que tenemos con tu bendición. Así empezamos el día de hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Entonces vamos a ya empezar oficialmente. Me olvidé apagar mi sonido. Listo. Pastor Antonio, ¿y su sílabo va a mandar? Sí, Bien. como te digo, ya lo tengo listo, solo que quiero ver qué cosas enfatizar, no hacerlo muy largo, ¿me entiendes? Entonces tratar de que cada clase sea lo que más necesitan. Entonces hoy día, como primera clase, he dado un aspecto introductorio, pero principalmente el tema cristológico tiene que ver con el conocimiento de quién es Cristo. Entonces hay algo que cuando nosotros llegamos a la iglesia, a la fe, nos hablan de Cristo Jesús, hay esperanza, Jesús es bueno, ¿no? Dios ha enviado un Salvador, no un condenador. En Cristo es el camino, la verdad y la vida, conocemos eso. Muy bien, pero hay elementos como por ejemplo, ¿quién es Cristo? Es importante, ¿sí? Entonces esto es importante, es una pregunta nada más. En su iglesia, ustedes ya son líderes, están en el seminario, en su iglesia cuando llegaron, les han enseñado, digamos, cristología, ¿sí? Les han enseñado quién es Jesús. En los libros de Nueva Vida en Cristo se enseña una parte y un apartado, una de las lecciones, quién es Jesús, ¿no? Entonces ahí brevemente se toca, pero a veces cuando nosotros pasamos por esa clase, después pasa tantas enseñanzas que nos llaman la atención, ¿no? Y nos olvidamos en sí de ver quién es Jesús. Entonces, solamente nos queda Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Es Dios, recibe adoración, pero ¿qué significa? En sí, ¿cuál es la naturaleza del Hijo de Dios? La Biblia habla en Juan capítulo 1. Vamos a Juan capítulo 1, por favor. Arrancamos con un texto bíblico. Juan capítulo 1. ¿Sí? ¿Alguien me ayuda? Amén, pastor. Amén. Juan 1. Demorar atendiendo y apagando. 1:1. Sí, por favor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Muy bien, este texto lo hemos tocado varias veces, es importante. Memorícenlo, porque es acá Juan hace un exégesis del verbo, hace un exégesis de quién es Dios, es un exégesis de Dios. Ya saben que es exégesis, ¿no? Es lo que extraes del texto. Lo contrario a exégesis es eisegesis, ¿no?
metes al texto. Por nuestra naturaleza de pecado siempre queremos meter al texto cosas que no dicen. Tenemos que ver lo que el texto dice. Y empieza Juan diciendo algo bien complicado. Y dice en el principio, qué bonito, en el principio, ¿no? Y en Génesis empieza así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Así dice, ¿no? ¿Se acuerdan en Génesis cómo empieza? Génesis 1. A ver, otra persona que lea Génesis 1, ¿cómo empieza? En el principio. ¿No? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿No? Muy bien. Entonces, Juan quiere, a ver, voy a apagar ese audio, ya está bien, ya lo fue. Lo que Juan quiere justamente explicar quién es Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y acá Juan dice, en el principio, ¿no? El mismo principio de Génesis, dice, era el verbo. Mira, y utiliza, ¿ustedes saben qué palabra utiliza? ¿Alguien ha hecho un exégesis de este texto? ¿Cuál es el término griego en el verbo? No, es palabra. ¿Ya? Sí, pero ¿cuál es el término griego? Ya, vamos Logos. a hacer... ¿Ah? Logos, pastor, ¿no? Muy bien, logos. Ahora, pastor, ¿y cómo yo sé eso? Yo no tengo las herramientas. Ya les dije, hay que tratar de comprarnos cada vez que estudiemos el texto bíblico, ya va a llegar seguramente el momento que les enseñen cómo hacer exégesis en español. Con exégesis en español quiere decir que van a hacer un exégesis del texto que está en español, pero ya les voy diciendo, nosotros tenemos que conocer el texto original, porque si no, las traducciones siempre tienen un poco de interpretación. El idioma tiene movimiento, va variando, ¿sí? Por ejemplo, en la Reina Valera 60 dice vosotros. Yo hago una pregunta, muy poco de nosotros hablamos diciendo vosotros, ¿no? ¿No? Concupiscencias, ¿no? ¿Qué es concupiscencias, no? Entonces, no usamos ese término, ¿no? Hermanos, por favor, no estén concupiciando, ¿no? No hablamos así, ¿no? Ha variado el idioma. El idioma tiene movimiento. Entonces, por esa razón es importante ir al texto griego. Y ya les dije un poco una ayuda. Acá voy sin necesidad de comprar muchos libros, acá les voy a mostrar un ratito. A ver, es la Biblia paralela, ¿ya? Vamos a ir, Juan, ustedes ponen en Google, por ejemplo, ponen Juan 1, 1, Biblia paralela. Ya, muy bien. Una vez que buscan ahí, voy a compartir la pantalla mejor para que vean cómo lo busco, ¿ya? Pero creo que ustedes ya saben, simplemente de repente para alguien que quisiera saber. Estoy compartiendo la pantalla. ¿Estamos ahí? ¿Ven mi pantalla? Sí. En el Google puse Juan 1.1, Biblia paralela, así de simple, ¿ya? Biblia paralela tiene unos recursos, ahorita vamos a entrar. Entonces dice Juan 1.1, en el principio existía el verbo. Ustedes quieren saber qué término griego hay ahí, ¿ya? Entonces abren y abre la página, está en internet, no necesitan descargarlo para recargar su computadora. Hay programas, hay programas especializados que sería recomendable que ustedes los compren, ¿no? Pero es una inversión. Yo les recomiendo inviertan, porque es parte de lo que ustedes, de eso, esa es su pasión, entonces inviertan, ¿no? Así como los peloteros se compran buenas zapatillas para jugar pelota, el arquero buenos guantes, pelota, van a cancha sintética, no lo sé. Nosotros, si nos gusta, hay que invertir en libros, concordancias, en este caso, libros como diccionarios, concordancias del idioma original. Esto de acá nos va a ayudar bastante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya ustedes vieron acá, Juan 1.1, dice en la Biblia de las Américas, ¿no? Versos paralelos en diversas versiones, ¿no?
Pero la Biblia de las Américas dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era, ¿qué dice? Y el verbo era Dios. Entonces, nosotros queremos descubrir por qué pone el verbo. ¿Por qué le pone y el verbo era Dios? Entonces, ¿por qué no le pone Dios igual verbo? No, porque Dios en griego, ¿qué cosa es? Teos. No dice teos, teos. Vamos a ver qué dice. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Vamos al test. Acá arribita, no sé si ustedes ven acá, hay varias opciones, ¿no? Varios botones. Yo les recomiendo, por ejemplo, acá dice el griego. Pueden ir al griego, pero el griego, el problema es que lo van a encontrar en el griego y si ustedes no saben leer todavía en griego, no les va a servir mucho. Entonces, ¿qué nos ayuda? La interlineal, ¿no? Interlineal, ¿sí? ¿Qué es interlineal? Dice el texto en griego y abajito en español. Ya, vamos a ver, vamos a interlinear del texto. Muy bien, entró Juan 1:1 y acá está, ¿en qué está? En griego, ¿no? Acá está, ¿no? Y acá abajito, mira, acá dice en arché, en jo, logos, ¿no? Ahí está la palabra logos. Entonces, cuando habla la palabra, dice logos. ¿No te dijo el hermano Luis? Correctamente, es logos. Ustedes saben que se utiliza otro término para palabra. Hay otro término griego para palabra. Sí, sí, ¿Cuál? mm, Re, Rema. rema, ¿no? Muy bien, entonces, ¿por qué no le pone rema? ¿No? ¿Por qué le pone logos? ¿No? Después la palabra Dios es teón. Acá está, mire, estoy marcándolo, teón. Teón es una combinación con sufijos, ¿no? Es un sustantivo, ¿no? Pero está conjugado, ¿no? Por eso sale teón, pero viene de la palabra teos. Entonces, yo como sé, vamos a practicar con este que es más fácil. Entonces, este teón, ¿no? Esto responde a una forma de cómo se habla, no se dice teos, sino teón, ¿no? Y todo esto tiene una configuración, ¿no? Y acá es un sustantivo. Si usted pone abajo, mire, sale ahí un indicativo, dice sustantivo, acusativo masculino singular. Dios, ¿no? Teón. Pero ¿de dónde viene esto? Sabemos que es de teos. Entonces acá dice el 23:16, ¿no? Esto nos lleva a la Biblia, al diccionario Strong, un diccionario exhaustivo, Strong Greek. Vamos a ver, y una presión ahí, y ves, viene de la palabra teos. 23:16, la raíz es teos, Dios, ¿no? Entonces, teos, Dios, un Dios, ¿no? Acá está todo, ¿no? Lo que significaría, ¿no? Y por acá también le ponen las concordancias, ¿no? Algunas ayudas, en otros textos donde lo puede encontrar, ¿no? Ahí está, muy bien. Entonces, esto es simple. Entonces regresamos con la flechita hacia el texto griego. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Sí? Entonces lo que yo quiero descubrir, ¿qué palabra utiliza cuando dice palabra? Quiero ver a qué se refiere. Es logos. Logotipos, ¿no? Viene de la palabra logos también, ¿no? Entonces logos significa palabra, palabras, verbo, ¿ve? Se traduce verbo también. En la Biblia se traduce como en el caso de Juan 1:1. Una palabra como una encarnación de una idea. Mira la connotación que tiene. Esto hace más justicia a la connotación del contexto, como una encarnación de una idea. O sea, hay una palabra encarnada, ¿no? Una declaración, un discurso. ¿Se da cuenta? Y ahí puede usted buscar en diferentes partes de la Biblia, va a aparecer la palabra logos, ¿no? Diferentes textos, ¿no? Usted puede buscarlo acá, estudiar un poco más profundo el significado de eso. Pero por lo menos, ahí retrocedemos con la flechita, en nuestro texto, logos, ¿no? Es el término que se utiliza. Ahora, vamos a ver que ahora volvemos ¿cómo se llama?
al texto normal, como está traducido en español, ¿no? En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Hermana, por favor, lea en su... Voy a dejar de compartir. Ya sabemos qué es logos, ¿sí? Entonces, verso 2, ¿qué dice? Este era el principio con Dios. Este 3. era en el principio con Dios. 3. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ya. Pregunta, ¿de quién está hablando? ¿De Dios o de logos? De lobos. De logos. Eso es importante cuando nosotros leemos algo. ¿De quién está hablando? ¿De Dios, teos, o de logos? De la palabra. De la palabra logos. Entonces acá dice, en él, dice, todas las cosas por él fueron hechas, por el logos, Ujú. ¿no? Y ahí empieza a tomar la connotación de que esa palabra está encarnada. Por eso que nosotros decimos que Jesús es la palabra encarnada. Él es la palabra, Él es el verbo. Algunos lo han traducido como acción. Sí, bueno, alguien que está vivo tiene acción, pero no está hablando de una simple acción como verbo, como el significado gramatical. ¿Qué es el verbo? Es la acción de la palabra. Sí, pero acá está hablando un poco más profundo, que la palabra se ha encarnado. Hermanos, hermana, en el comienzo, ¿qué dice Génesis 1? Dice, En todo principio, fue hecho por él. ¿Quién era el que estaba creando? ¿Y Dios. cómo crea? Con Fue su dicho palabra, y se hizo. con su Se palabra. dijo, se hizo. Entonces salió la palabra y fue hecho. Salió la palabra, fue hecho. En el Antiguo Testamento, es un término hebreo, pero ahora en el Nuevo Testamento está interpretando Juan. Esa palabra que hacía, se salía la palabra que se hagan los cielos. Esa palabra salía. Ese es el verbo. ¿Te das cuenta? La palabra encarnada. Entonces Jesús es la palabra encarnada. Es el verbo. Dice, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Muy bien. Vamos a saltar hasta versículo 11. Saltamos al 11, por favor. Hermana, ¿puede leer, por favor? A lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. ¿Quién vino? Jesucristo. El Logos. O sea, Sí. está hablando de Logos. O sea, siempre en mente para poder llegar a una conclusión. ¿Quién vino? El Logos. A lo suyo vino. A lo suyo vino. O sea, está hablando de Jesús, vino a los suyos. Pero los suyos no lo reconocieron. El versículo que sigue, el 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le da potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De Dios. Verso 14, hermana, por favor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muy bien. El 14 es determinante, ¿no? Y aquel Amén. verbo, el logos, fue hecho. Hecho Carne. Lo que no carne. entendíamos muy claramente en los primeros versículos, el 14 dice, el logos se hizo carne. Ahora, la pregunta es, dice que ese verbo ya estaba. Y Juan dice, se hizo carne. En el nacimiento de Jesús, pues, ¿no? Ahí se hizo carne. Pero ya existía. Desde el principio. Por eso dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Entonces, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, ya existía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se comprende? ¿Habrá alguna pregunta ahí? Es importante que todos entendamos esto. No demos un paso más adelante si no entendemos esto. Entonces, Jesús, en la preexistencia, se le dice así, una palabra, ¿cómo? Ya existía, preexistencia. Antes de que se haga carne.
pero ya existía. El Hijo siempre ha existido. Si siempre ha existido, no ha sido creado. Ojo, por favor, eso es importante. No ha sido creado. Por el hecho que dice Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, no quiere decir que ha sido creado. Ya existía. Ahora, si alguien me pregunta, ¿quién creó a Dios? Dios siempre ha existido. Lo hemos tratado también en Trinidad. Dios siempre ha existido. Pero ¿cómo es eso? No vamos a entender, pues, pero siempre ha existido. Es eterno. Ya cuando partamos a la presencia, le explica que te explique un poco más de clases avanzadas en el seminario en el cielo. Hasta acá, lo que la Biblia nos revela. ¿Se entiende? La segunda persona de la Trinidad siempre ha existido. Y se hizo carne en el nacimiento que conocemos, el nacimiento virginal, y tomó forma de hombre. Pastor, Sí. entonces, Pregunta. ¿por qué más adelante Dios le dice que le ha dado toda la potestad? Si se supone que ya la tenía, ¿no? Él tiene, o sea, interesante, buena pregunta. Dentro de la Trinidad habíamos dicho que hay una sujeción. El Hijo se sujeta al Padre. Jesús dijo, no he venido yo en mi nombre, he venido a traer las palabras de mi Padre. Mi Padre y yo uno somos, pero hay una sujeción de obediencia. Por eso, Padre, Hijo, pero es un solo Dios y Espíritu Santo. Es la mejor, algunos dicen, pero ¿cómo funciona? Es que es la mejor enseñanza de obediencia. Dios hecho hombre obediente y obediente hasta muerte de cruz. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos un ratito a Filipenses capítulo 2. Y si hay preguntas, sigan preguntando para poder empezar ahorita estamos poniendo el cimiento del edificio que vamos a construir. La doctrina de Cristo, no puede haber ninguna duda acerca de esto. ¿Se entiende? ¿No? Filipenses capítulo 2. Verso 6. A ver, alguien que pueda leer, aparte de la hermana Aide. Sí, por favor. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ya, ¿qué cosa dice siendo en forma de Dios? De Dios. Mira, ahí también para no perder tiempo, en este caso, analicen el texto, así como les he dicho, miren qué significa forma. En español es lo más cercano, según Reina Valera lo traduce así. Pero si usted va, por ejemplo, si usted va a la Nueva Traducción Viviente, ¿alguien tiene Nueva Traducción Viviente ahí? Acá yo tengo. Un ratito, acá lo estoy buscando. Filipenses 2, verso 6. Dice, aunque era Dios, mira cómo traduce la Nueva Traducción Viviente, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. ¿Cómo usa la Reina Valera 60? Forma de Dios. O sea, forma de Dios, entonces uno dice forma, entonces es algo como un transformer, que se transforma, se forma, ¿no? Entonces, hasta la traducción de la revisión de la 60, con todas sus limitaciones que tenía por los manuscritos que tenía, sacaron esa conclusión. Pero cuando vamos revisando, y las versiones más contemporáneas nos ayudan un poquito, en mi caso recomiendo Nueva Traducción Viviente para ver. Entonces acá me indica, ¿no? Aunque era Dios, dice. Y eso le da sentido al texto original. Aunque era Dios, porque era Dios, no era forma de Dios,
¿Estamos de acuerdo? Por eso, no es que la Reina Valera 60 sea mala. Por favor, no estoy diciendo eso, no me malinterpreten. Pero puede tener unas fallas que no nos ayudan a entender a carta cabal exactamente qué dice el término en griego. Por esa razón es importante. Por eso estoy diciéndoles, cuando estudien un texto, busquen el idioma original. Ya les he dado un paso, ¿no? Buscar en la interlineal, ¿no? Ahora, si ustedes pueden comprarse, hay una Biblia interlineal del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Si pueden adquirirlo, cómprenlo, ¿no? Es un diccionario grande, grueso, y ahí está, ¿no? Entonces ustedes, cuando van a estudiar, van y buscan en su interlineal. Ah, ya está, ¿no? No necesitan conocer todo el vocabulario griego, que sería ideal que lo vayan conociendo, ¿no? Y cuando estudien griego, creo que se han llevado, no lo sé, no me recuerdo muy bien la currícula, pero es necesario conocer el griego, ¿no? Conocer sí, sí. ¿Cómo es Biblia interlineal? Sí, Biblia interlineal, griego. Hay una griego. Biblia interlineal griego y hay una hebreo, obviamente, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? ¿Sí? Griego. ¿Ya? Entonces son recursos que ustedes inviertan, porque, como le digo, no, la idea no es saber yo sé, no. Porque yo he escuchado también en algunos sitios, ¿para qué hablan del griego? ¿Qué cosas se creen? Bueno, en mi forma de ver, no es cosa de creerse, sino es cosa de que yo pueda entender mejor lo que Dios me dice. ¿Se entiende? ¿No? Imagínense que Dios nos empieza a hablar en alemán, hermano. ¿Quién sabe alemán? Yo por lo menos no sé, de repente alguien sí acá, ¿no? Si me habla en inglés, que es un idioma más, tampoco voy a entender, ¿no? Necesito subtítulos, por favor. Y en los subtítulos, como usted sabe, el traductor se puede equivocar y decir una frase que no es exacta, ¿no? Entonces usted estaría dependiendo de lo que dijo tal predicador. No, tiene que depender, entonces va profundizando. Ya depende de ustedes, ya es cada uno quiere profundizar o siempre repetir lo que el otro dijo. Ahora, no se trata de también cambiar las cosas que el otro dijo, pero si descubrimos la connotación y vemos que la enseñanza va así, entonces yo voy a tener mejor entendimiento. ¿Sí? Porque el Señor dice, siembra su palabra en nosotros, ¿no? Y nos da, ¿qué cosa? Nos da esa parábola del sembrador, ¿no? Dice que el que no comprende, no entiende la palabra, ¿qué pasa? ¿Quién viene? Cuando uno no entiende la palabra, ¿qué pasa con esa palabra? Vienen las aves, se come la semilla y se la lleva. Jesús interpretó eso. ¿Qué dijo? Diablo viene y se lleva la palabra que no has entendido y te quedas sin palabra. Entonces es necesario que entendamos. ¿Sí? Y a veces nosotros entendemos. Ahora, es necesario que como maestros enseñemos. Entonces, ¿a qué voy? Es importante que en la iglesia, dentro de los estudios bíblicos de la iglesia, principalmente se enseñe la doctrina de Cristo. Es importante. Por ejemplo, la iglesia donde estoy yo, ese es uno de los cursos que algunos dicen, no, pero ese es discipulado básico. Sí, es discipulado básico. No le voy a hablar pues de que busca el texto griego, hebreo, no le voy a decir, ¿no? Que ya les doy un poco más digerido, ¿no? Las partes importantes, pero hay que enseñarles cristología. Que el Señor es 100% hombre, 100% Dios, que conozca y sepa manejar Juan capítulo 1, los versículos del 1 al 14. Un cristiano debe conocer, esa es la esencia de lo que debe saber, ese es su Dios. Porque si no cae siempre en el sentimentalismo, ¿no? Usted ama al Señor, sí, amo al Señor. Pero uno de los problemas que tenemos principalmente es temas doctrinales, ¿no? Entonces, este texto es interesante, ¿no? Entonces, el versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo 7, hermano José, ¿qué dice? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Muy bien. Entonces, sino que se despojó a sí mismo, ¿no? Tomando forma de siervo. O sea, es Dios y a la vez es hombre.
no es que dejó de ser Dios, sino que el hecho de ser Dios, ¿no? Ahora tomó forma de siervo, forma de hombre. Interesante, como dice, hecho semejante a los hombres. Semejante, interesante. Ese término semejante, cuando ustedes lo estudien, se van a quedar impresionados el amor de Dios a la hora de hacerse, de encarnarse, la encarnación. Navidad. Hablamos del arbolito, que si pones el arbolito, que se armas el nacimiento. Esas son cosas superfluas. No tenemos que estar discutiendo. Ustedes se dan cuenta, ¿no? No, que el arbolito no se arma. No, que sí se arma, que las bolas son fuego del diablo. Bueno, cada uno verá si lo pone o no lo pone. No conversemos esas cosas. Hablemos de la encarnación. Jesús se encarnó. Dios, siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios para aferrarse de eso, sino que, versículo 7 en la Nueva Traducción Viviente, dice, en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición, y ni siquiera un hombre, pues un hombre rico, pues, ¿no? Así como ahora los apóstoles, ¿no? Tienen helicóptero, dinero, ¿no? Párense acá los que van a $3,000, otra cola para los de $500. Y si se pone uno de 100, por favor, con dignidad, ¿no? Así nos dice bueno, no me evito comentarios. Dice que adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Eso es la humillación, el estado de humillación. ¿Se acuerdan? Vimos en Doctrinas, estado de humillación, cuando vimos el tema de la Trinidad, etcétera, vimos el estado de humillación de Cristo, ¿no? La humillación de Cristo. Esto es lo que habla de Filipenses capítulo 2. Y nació como un ser humano, como uno de nosotros. Eso es lo maravilloso del amor de Dios. Y no reflexionamos en eso, ¿no? Estamos viendo si el nacimiento, que la gente se va a inclinar, va a adorar, va a poner velas. No tenemos que discutir esas cosas, ¿no? Si hay Papá Noel, no hay Papá Noel, no. Vamos a hablar de Cristo en Navidad, ¿no? Dice, versículo 8, que mira, la Nueva Traducción Viviente para poder terminar esa parte. Estamos hablando de Cristo, por si acaso, no estamos yendo por las ramas ni nada, estamos sentando los ladrillos del cimiento, ¿no? Ladrillos, no sé, pues concreto, no sé con qué haces un cimiento, ¿no? Estamos cimentando la doctrina, ¿no? Y dice, y versículo 8, y se humilló, ¿no? ¿Cómo se humilló el Señor? ¿Cómo se humilló? A la hora de nacer, como uno de nosotros, ¿no? Nació como un ser humano. Ahí ya se humilló. Se despojó el hecho de ser Dios, porque Dios no nace, pues. Pero cuando se encarnó, sí nació para ser un hombre, pero no dejó de ser Dios. Esa es la tensión. ¿Quién nació? Dios. No, pero Dios es eterno. Sí, siempre existía, pero ahora se encarnó. Ojo, ahí se encarnó. Tomó la naturaleza de hombre. ¿Sí? Es la idea, pero no dejó de ser Dios. ¿Se entiende? La naturaleza humana fue provista ¿por quién? Por María. Y la naturaleza divina siempre fue Dios. O sea, Dios se encarnó. Esa es la figura. ¿Sí? Y dice el versículo 8, dice, y se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Esa es la humillación de Cristo, de la persona de Cristo. Y después la exaltación. Ya vemos que la exaltación tiene que ver con la resurrección y el tema de la glorificación de su cuerpo y la ascensión, ¿no? Cómo se fue con cuerpo glorificado. ¿No? Muy bien. ¿Se comprendió hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a saludar, a ver, a los hermanos que recién los veo. William, buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, William. Julio, hermano Leo. Hermano David Melgarejo, ¿no? Acá estoy, pastor. Presente. Buenas noches.
Leo, Buenas noches. David, y Max. Buenas noches, Max. Maestro, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, bueno, estamos presentando un poquito el tema, sentando las bases del tema de la persona de Cristo, ¿no? Entonces estaba esperando un poquito que se puedan conectar todos para poder ya empezar a tratar algunos aspectos del curso. Estamos hablando del curso, tocando algunos textos. Muy bien. Sí, Henry. Tengo una pequeña pregunta, pastor. Pequeña, mediana. Dale. Adelante. Usted mencionó que, bueno, Jesús se sujetaba al Padre. Así ¿verdad? es. Se sujeta, según la Biblia, ¿no? Se sujeta, exacto. ¿El Espíritu Santo se sujeta también al Padre y a Jesús? Sí. Pero por el hecho de sujetarse, ojo, acá el punto es lo siguiente. Jesús se sujeta al Padre, ¿sí? ¿El Espíritu Santo se sujeta a Jesús o no? Sí se sujeta, porque Jesús prometió, y yo enviaré, cuando me vaya, voy a enviar ¿a quién? A un consolador. ¿Quién lo envía? Jesús. Que es el mismo Dios, pero Dios Espíritu. Es la tercera persona de la Trinidad. Entonces vemos en la Trinidad que hay una sujeción, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero los tres son Dios. Por el hecho de sujetarse no es menos. No es No es inferior. menos. ¿Se comprende, Henry? Hermanos, ¿se comprende? Ya, muy bien. Por eso que este pasaje, hermanos, este pasaje de Filipenses es un pasaje que vamos a tocarlo, porque es un pasaje cristológico importante. Todos los textos cristológicos en la Biblia, en este caso, ahorita estoy mencionando Filipenses, lo vamos a tratar seguramente ahí, pero estamos haciendo un poquito profundizando en esto. En este pasaje de Filipenses, ¿de qué tema está hablando Pablo? A ver, Pablo Lezameta, ya que Pablo de Tarso llevan el mismo nombre, mi pregunta es para ti. ¿De qué tema están hablando Pablo en Filipenses capítulo 2? ¿Cómo descubro el tema que está hablando Pablo? ¿Qué buscarías? ¿Qué buscarías, Pablo, para saber de qué está hablando en el capítulo 2? ¿De gracia, pastor? No. A ver, vamos a ir practicando. Esto es importante, hermano. ¿Ya? Yo creo que, Pastor si bien es Antonio. cierto, encontramos el punto que vamos a sacar el tema de la cristología, pero ¿por qué Pablo habla de cristología? ¿Por qué? Porque está tratando un tema con los filipenses. Pastor. Filipenses, ¿qué capítulo y versículo dijo, pastor? Dos. Los primeros versículos. César. Pastor, una consulta. El hermano preguntó si el Espíritu Santo se somete a Jesús, ¿no? Y usted dijo, claro, dijo bien claro, voy a dejar consolador. Pero acá en Génesis, en el capítulo 1, dice, entonces dijo Dios, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Cuando dice hagamos, ¿estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿O Ya. solamente estaba el Hijo o el Padre? Ya. ¿Quién dice hagamos? ¿Quién dice hagamos? Dios. Ya. Entonces, Dice hagamos, como o sea, que el plural, si dice hagamos, así como yo te dije, hagamos. hagámoslo. Está hablando alguien con alguien, ¿no? Alguien está conversando, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, algunos han interpretado ese texto. Les voy a decir una de las interpretaciones, la cual no creo que sea, pero es una interpretación. Dicen que están hablando en voz majestática. ¿Qué cosa es voz majestática? Que es una forma, por ejemplo, si yo vengo representando un reino, ¿no? Yo represento un reino. Ustedes han visto los mensajeros del reino, ¿no? Vienen y el rey dice, y empieza a hablar en tercera persona, ¿no? Hagamos, y en plural, ¿no? Venimos en representación, por ejemplo,
el gobierno cuando sale a hablar, habla en nombre del Estado, ¿no? Entonces, ese es el grado majestático. Entonces, como rey, Dios como rey está hablando de esa forma. Podría ser, pero yo creo que no es. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros leemos Génesis, no podemos entender si hay Trinidad. No podemos entender si hay Trinidad. ¿Cómo sabemos que hay Trinidad? Por los pasajes trinitarios en el Nuevo Testamento. Por eso, Juan capítulo 1. Entonces, por el Nuevo Testamento, yo sé que hay Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero en el Antiguo Testamento, no. Aunque habla del Espíritu de Dios, sí. Pero entonces no diría hagamos, diría hago o voy a hacer, ¿cierto? Claro, Pues pero dice hagamos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que según la interpretación, desde el punto de vista trinitario, que nosotros creemos en la Trinidad, por eso. Entonces está hablando Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Principalmente, por lo menos, el Padre con el Hijo, ¿no? Pero el que da la palabra para que se haga, ¿quién es? El Padre. ¿Qué dice Juan 1? El verbo. Verbo. El Hijo. El El Hijo, ese es Jehová del Antiguo Testamento. Esas apariciones del ángel de Jehová, ¿quién es el ángel de Jehová? ¿Se acuerda que vimos las teofanías? Entonces, ahí estaba el Espíritu, pastor, entonces estaban los tres, podríamos decir. Ya. Por lo menos habían dos, ¿no? No podemos decir que estaban los tres, pero con alguien conversaban. Entonces, la Trinidad, ¿no? Claro, por ejemplo, cuando los profetas eran usados por Dios, obviamente que el Espíritu estaba ahí usando para que pueda hablar, ¿no?, al pueblo de Israel. Claro. Pero, por ejemplo, las apariciones de Jehová, el ángel de Jehová, no habla de un ángel de Jehová. ¿Quién es? Pero, pastor, el comandante de los ejércitos de Jehová que se le aparece a Josué. Pastor, pero en el verso 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz de las abismos y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Claro. Eso quiere decir el Espíritu que... de Dios, ¿no? El Espíritu, ¿no? Ahí habla de la presencia del Espíritu, ¿no? ¿No? En el Antiguo es interesante, pero no podemos, desde el punto de vista del Antiguo Testamento, tener mucha claridad de la Trinidad. Es con el Nuevo Testamento, ¿no? Pero sí hemos visto el tema de la Trinidad con algunos pasajes del Antiguo, que es un poco complicado, porque por eso que los judíos, cuando Jesús dice, mi Padre y yo somos uno, por eso lo mataron. Él se hace igual al Padre. No, Jehová es uno. Sí, es uno, es verdad que es uno, pero es uno en tres personas. Eso es lo complejo que se ha revelado, porque la revelación en la Biblia es progresiva, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos? La revelación no es que se dio y en la Torah acabó toda la revelación, no. De ahí vienen, ¿qué cosa? Los libros históricos, las historias del pueblo de Dios. Hay revelación. Después viene la revelación por medio de los profetas, hasta Malaquías. Y de ahí 400 años de silencio. Hasta Juan el Bautista. Hermanos, ¿usted sabe 400 años que Dios no hablaba? Entonces, ¿de qué tenían que vivir? De la palabra que estaba ahí, hasta Malaquías. Ellos tenían que reflexionar en eso. Ahí estaba la palabra. Pero le dicen el periodo intertestamentario. No creo que han llevado, ¿no? En antecedentes del Nuevo Testamento, debe haber los 400 años de silencio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que hasta de Mateo, los 4 evangelios, hasta Apocalipsis, ¿cuándo fue escrito? ¿Alguien se acuerda? El año 90. Ya. Entonces, el primer siglo. Pregunta, ¿de ahí para acá ha hablado el Señor? Es otra etapa de silencio. O sea, silencio así de revelación de esa forma. Entonces, pregunta, ¿por qué el Señor dice que oyen mi voz y me siguen? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso es válido para todas las etapas. Pero Señor, no estás hablando, yo quiero escuchar. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos buscando una voz audible. Yo les digo, Rick Warren, interesante, en una de sus libros escribe algo que quedó marcado para mí.
Lo repito, Rick Warren. Él dice, no busques no busques una voz, busca un versículo. No te estés buscando una voz que te hable, no busques un sueño que te hable, porque eso puede ser subjetivo. De repente te comiste frijoles, yo hoy día comí frijoles, me voy a soñar una pesadilla, algo, y me puedo confundir. Busca un versículo, dice. No andes buscando, y yo desde que tengo conocimiento de la palabra de Dios me aconsejaron leer la Biblia, Dios te va a hablar ahí y te va a hablar. Entonces cada vez que yo hablo la Biblia, Dios me está hablando. El verbo está encarnado, se hizo la palabra, ¿me entiendes? Entonces busca un versículo, Dios te va a hablar ahí, Dios te está hablando ahí. Me dejo entender. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con cristología? Con lo que estamos viendo en Filipenses. La pregunta, regresamos una vez más para no desviarnos de la última pregunta. ¿De qué está trata? hablando sobre la personalidad de Cristo, pastor. Ya, ese es el título. Por ejemplo, en el título... No dice, pero en el contexto habla. Ya. Mira, les voy a brevemente nada más para hacer una especie de práctica. Empezamos leyendo, por ejemplo, encontramos el pasaje 6-7, ¿no? Está hablando de cristología, es un pasaje cristológico, ¿ya? Pero Pablo quería hablar acerca de eso. Entonces vemos que dice, versículo 1, vemos el contexto más próximo es el párrafo, ¿no? El párrafo, la perícopa, o el capítulo, ¿no? Y después el capítulo anterior, y después saber de qué trata todo es importante. Entonces, ¿qué pasa? Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, y ese Espíritu está con mayúscula, nos ayuda un poquito para saber que está hablando del Espíritu Santo, ¿no? Si algún afecto, ¿no? Si alguna misericordia, completen mi gozo. ¿Qué dice? Sintiendo lo mismo. Esa es la clave ahí, sintiendo lo mismo. ¿Qué está pidiendo Pablo a la iglesia? Que sientan lo mismo. ¿Por qué? Porque cada uno está sintiendo diferentes cosas, ¿se entiende? Uno siente una cosa, a mí yo siento calorcito, es el Espíritu Santo. No, pues yo no lo siento como calor. Están así, ¿no? Como en estos tiempos la gente, yo siento, ¿no? Dice, sientan una misma cosa, dice, ¿no? Sintiendo lo mismo. ¿Cómo? Teniendo el mismo amor. Unánimes. Sintiendo una misma cosa. Ahora, vamos a ver qué es lo que le está pidiendo que sientan una misma cosa. Le está pidiendo unidad. Uno de los problemas de la unidad en la iglesia, piensa que es, si alguien dice, vamos a pintar la iglesia verde, todos tienen que estar de acuerdo. A mí no me gusta el color verde. Pero es de Dios, este es del mundo. No está hablando de sentir lo mismo de la comida, ¿no? Vamos a comer, no sé, ¿cuál es la comida más sagrada de tu iglesia? Que no puede faltar en el aniversario, ¿no? Tiene que ser tal comida. No pongo ninguna, ¿no? Para el que le gusta pachamanca, pachamanca. Para el que le gusta parrilla, parrillada. Esa es la comida que Dios le agrada. No, mentira. No, eso no es lo que el Señor dice, que sintamos lo mismo. No, vamos a tener diferentes formas de vestir, diferentes formas de trato. ¿Qué está pidiendo? Y justamente por eso este pasaje es doctrinal. Entonces, la unidad de la iglesia se logra por medio de pensar lo mismo, la misma doctrina, la misma enseñanza de Jesús. Entonces empieza Pablo a describir, ¿sí? Verso 3. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y acá viene la enseñanza principal. Estimando cada uno a los demás como superiores. Marca la palabra superiores. Hermano, marca la palabra superiores. Y acá se van a molestar algunos pastores que están pastoreando tal vez conmigo. Pero no importa. Vamos a sacar la casaca porque ya me choré. Algunos pastores se van a molestar conmigo. ¿Por qué? Pero no, la verdad que hay que decir la verdad de la palabra de Dios. Muchos se creen superiores a otros. ¿Por qué? Porque tienen un cargo de liderazgo en la iglesia. Si es líder,
el resto son sus plebeyos, son su séquito. Si es pastor, el resto tienen que... No, dice que nadie debe sentirse superior a otro. ¿Eso es lo que dice, hermanos, o no? No sé, ustedes que leen en su Biblia. Eso es lo que dice Pablo. ¿Y cómo es, no? En estos tiempos aparecen apóstoles que dicen que tienen otro nivel después del pastor, ¿no? Ya para ellos, pastor le queda chico, ¿no? Ellos son apóstoles, ¿no? Profetas, ¿no? Ellos reciben, o sea, ya la Biblia le queda poco, ellos tienen otra revelación, ¿no? Ellos son como Mahoma, pues, ¿no? Como, no sé, pues, son profetas, ¿no? Ya ustedes se imaginan, ¿no? Dice que nadie se sienta superior a otro. Eso márquelo, porque ese es parte del contexto, ¿no? Estimando, dice, que tenemos que estimar a cada uno a los demás. O sea, todos. En la iglesia debemos sentir eso, no sentirnos superiores al resto. El hecho de que alguien tenga un cargo como pastor no quiere decir que es superior al resto. Por el hecho de que están estudiando en un seminario, no quiere decir que son superiores al resto. Por favor. Por favor. No son superiores al resto. ¿No? Antes bien, dice, con humildad. O sea, no se sientan superiores, hagan con humildad. La pregunta es, ¿qué tipo de humildad? Estimando a cada uno de los demás como superiores. No mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, tenemos que buscar el bienestar del otro, no el bienestar de nosotros. Esa es la forma que a veces buscamos nuestra comodidad, ¿no? Yo no puedo estar en tal reunión porque yo tengo esto y todos se tienen que cambiar de hora porque yo no puedo. No. Dice que uno debe estimar al resto. ¿A ustedes a qué hora pueden? Listo. Ya, yo dejaré de hacer para reunirme con ustedes. A menos que pues me van a botar del trabajo o algo así, pues yo creo que vamos a entender. Pero a veces algunos, por el hecho de tener un cargo superior, salen con caprichitos y buscan su prioridad, ¿no? Su comodidad. No. Ahora, la pregunta es, si no cada bien por los demás, y versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir. Estamos hablando de lo que debe sentirse. ¿Cómo? Con humildad, no como sintiéndose superiores al resto. ¿Como quién? ¿Cuál es el ejemplo? Dice Cristo Jesús. Cristo Jesús. El cual, y empieza la doctrina, la enseñanza. Por eso que, ¿qué cosa es lo que nos va a unir en la iglesia? Es la doctrina. Estemos de acuerdo con esto, el cual siendo en forma, ya hemos visto en la otra versión, ¿cómo dice? Sí, mamita. ¿No? Aunque era Dios, dice, ¿no? Aunque era Dios, ¿no? No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a que aferrarse, ¿no? Sino que se despojó, ¿no? Renunció a sus privilegios. Es la idea del texto, ¿no? Renunció a sus privilegios, ¿no? De Dios, ¿no? Se hizo semejante a los hombres, ¿no? Y ya vemos eso. Entonces, la doctrina de lo que es nuestro Señor Jesucristo es lo que tenemos que estar de acuerdo, hermano. Hay que ser más como Jesús, uno dice, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo era? Esto, ¿no? Tratando a los demás. Jesús cuando se despojó de siendo Dios, se despojó y tomó la forma de siervo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mira, estamos aplicando un poquito la aplicación, mira. Tenemos que ser siervos. Nosotros no tenemos que buscar nuestra comodidad. Tenemos que buscar el bienestar de la iglesia. No el bienestar de repente de alguno. Bueno, obviamente pues de los que más están al alcance tomaremos decisiones, ¿no? Pero interesante, ¿no? Como Cristo lo hizo, ¿no? El sacrificio, ¿no? Entonces, cuando funciona esta enseñanza, que es doctrinal, que en este caso es cristología, ¿no? Doctrina de Cristo, ¿no? ¿Quién es Cristo? Como vemos, es Dios, 100% Dios, pero 100%
hombre. 100% Dios, 100% hombre. Ahora podemos entender cuando Dios decía en el Antiguo Testamento que David era un hombre conforme a su corazón. ¿Se puede entender ahora? ¿Cuál era el corazón de Dios? Porque siempre ha existido. ¿Ah? Humilde. No se sentía superior a nadie. Y esa era la característica de David. Y David obedecía casi siempre, ¿no? Porque vemos que tiene unos pecados fuertes, ¿no? Pero casi siempre obedecía a Dios. ¿Usted se acuerda cuando Saúl era rey y lo perseguía a David? ¿Cuántas veces tuvo David para matarlo y de una vez deshacerse del problema y hacerse rey? ¿Cuántas veces tuvo oportunidad de matar a Saúl? 2, creo. 2 veces. ¿Qué dijo David? Que no iba a ser a un ungido, a un ungido. Al ungido de Dios. Y su general y todo su ejército decía, Dios te da la oportunidad, mira, señal, Dios te está mostrando, usa, mátalo. No, yo no voy a hacer eso. Dios no me ha dicho nada. Yo sigo tratando a él como el ungido de Dios. Es el rey que le ha puesto, él lo sacará. Humildad. Aunque cuando tomó a Betsabé se olvidó de la humildad. Dio falda y se olvidó. Pero se arrepintió, ¿no? Se arrepintió. Y la pagó duramente, ¿no? Bueno, entonces se va dando cuenta la importancia de qué mantiene unida a la iglesia, el aspecto doctrinal. Después vamos a ver algunos elementos de Corintios, que Pablo nos habla más acerca de eso. No es nuestro tema de la unidad, pero es importante, ¿no? ¿Qué es lo que mantiene qué mantiene la unidad en la iglesia? ¿No? No son las cosas externas, sino la doctrina. Y principalmente esta doctrina de Cristo, ¿no? Porque Él es 100% Dios, 100% hombre. Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué horas son? 8:30. Estamos hasta las 10. Creo que nos damos unos 10 minutos, 15 minutos. ¿Cuánto tiempo era? Ya me he olvidado ya. Creo que era como 35 por ahí, profe. No, 15. 1 hora creo que era. 15, pastor. Venimos a 9:45 y acabamos a las 10. No, 15 minutos, ¿no? Sí, O 10. sacando 20 creo que era. 10 para las 9. Ya, entonces van a ser ahorita 20, son 8:37. Venimos, a ver, 10 minutos para las 10, 5 para las 10, ¿está bien?